Muy bien, se ha comenzado a dar a conocer del déficit hídrico que se viene registrando en algunas regiones del país debido precisamente a la ausencia de lluvias. Pero queremos conocer la real situación en general del país frente a esta problemática. Por eso tenemos a un invitado vía Zoom en la siguiente entrevista. Estamos hablando del ingeniero Ernesto Fonseca. Él es especialista de la Autoridad Nacional del Agua. Muy bien, a quien saludamos. ¿Cómo está, ingeniero Fonseca? Muy buenas tardes. Bienvenido a Economía Verde de TV Perú Noticias. Buenas tardes, un gusto estar en este programa y dispuesto a resolver sus preguntas, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Poder aclarar la situación real de cómo se encuentran en general el país y sobre todo estas regiones que también se han declarado en emergencia por el déficit hídrico que se viene registrando por la ausencia de lluvias. Incluso de repente poder aclarar la situación si hay una escasez inminente del recurso en algunas regiones como se ha venido dando a conocer. Sí, bueno, como Autoridad Nacional del Agua, nosotros venimos trabajando en dos escenarios, ¿no? En el país. Uno ya conocido y capaz más ampliamente difundido es el de las extremas precipitaciones en el norte y centro del país, principalmente en la costa, ¿no? Desde Tumbes y a Ica posiblemente, ¿no? Pero el otro escenario es, digamos, de déficit hídrico, principalmente en la sierra sur del país. Sí. Hablamos del departamento de Puno y Cusco, ¿no? Pero sin descartar que esto se podría extender hasta el sur de Pasco, ¿no? Entonces, esta región, por ejemplo, de Puno y Cusco ya desde el año pasado, digamos desde octubre del 2022, venía configurándose ya un déficit hídrico, ¿no? Nosotros ya veníamos observando en los caudales de los ríos y digamos principalmente también en los embalses bajos volúmenes de almacenamiento, ¿no? Y los caudales de los ríos estaban por debajo de lo normal, que al llegar la época de lluvia, digamos, no han podido recuperarse, ¿no? Y continúan, digamos, configurando un déficit hídrico, ¿no? Y ante el escenario de la presencia del niño costero, que está en desarrollo, y también del niño propiamente dicho, ya conocido como niño global, hay un escenario que para la primavera de este año, del 2023, y del verano del 2024, podría presentarse, digamos, un peligro de déficit hídrico en estas regiones de la Sierra Sur y Sierra Centro del país, ¿no? Ese es el panorama que estamos manejando y venimos trabajando, ¿no? Muy bien, y si ponemos atención, por ejemplo, a la situación en la que se encuentra Tacna, que incluso han comenzado a racionalizar la dotación del servicio de agua potable a los ciudadanos, la situación de Cusco también, por ejemplo, Puno mismo, ¿cuál es la actualización de la información que tenemos desde el ANA frente a estas regiones en particular? Claro, como lo vuelvo a recalcar, en estas regiones, ya principalmente, digamos, en Puno y Cusco, no tenemos, digamos, un buen llenado de los embalses, ¿no? Para hacer frente, digamos, al- a la época de primavera, donde se hacen los grandes cultivos, ¿no? Ujú. Y por el otro lado, en Tacna, hay, digamos, los reservorios se ubican en la parte digamos, del altiplano, ¿no? O sea, el del altiplano tacneño, ¿no? Que es poco también conocido, pero digamos que la mayor parte del agua, la mayor cantidad de agua, se trasvasa de esta zona hacia la costa, ¿no? Entonces, podría también significar digamos, un peligro cuando estos embalses no están, digamos, almacenando como deberían ser agua, ¿no? Entonces, también venimos advirtiendo y también como Autoridad Nacional del Agua ya hemos hecho informes y pedidos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y a través de este mismo ministerio al INDECI para considerarlo, digamos, dentro de una declaratoria de emergencia a Tacna como ciudad y, digamos, propiamente dicho, toda la cuenca del Caplina, ¿no? Que depende del agua, digamos,
del altiplano tacneño, ¿no? Ujú. Bueno, así como esta medida de solicitar que puede, esta declaratoria de emergencia de lo que es Tacna, la cuenca de Caplina, ¿qué otras acciones se va a tomar a corto y largo plazo respecto a esta situación del déficit hídrico? Que también de repente valdría la pena poder aclarar que no es lo mismo que sequías, ¿no? El déficit hídrico estamos de repente en un nivel todavía no tan grave como sí podría ser una sequía. Claro, la diferencia, sería bueno remarcarlo, que estamos en una época seca donde no hay precipitaciones en la mayor parte del país, ¿no? Si lo hay, son precipitaciones aisladas, Claro. esporádicas, que no caracterizan a la época, ¿no? Se va a dar, digamos, déficit hídrico cuando las precipitaciones sean por debajo de lo normal en primavera, ¿no? O sea, los 3 últimos meses del año y los meses del verano del 2024, ¿no? Cuando las precipitaciones, digamos, configuren cantidades pocas y no de lo acostumbrado, ¿no? Y si estas características, digamos, si estas dos épocas o estaciones del año dejan de llover o llueven poco por debajo de lo normal, se tendría que esperar a octubre del 2024 para las siguientes precipitaciones, ¿no? Ese escenario ya configuraría, digamos, una sequía, ¿no? Porque es de largo plazo, ¿no? Pero por el momento solamente estamos, digamos, en un peligro eminente de déficit hídrico y tomando las acciones necesarias para hacer frente a estos escenarios, ¿no? Claro, eso es lo más importante, ¿no? Tomar acciones frente a ese déficit hídrico. Sabemos lo que se viene en adelante, usted también ha tenido a bien resaltarlo, lo que es el fenómeno del Niño. Entonces, en esa línea estamos hablando de medidas a corto plazo y a largo plazo a medida de poder prevenir, ¿no? Situaciones de este tipo que podrían volver a repetirse en adelante, sobre todo porque sabemos que estamos todos siendo testigos los efectos de cómo va cambiando el mundo, sobre todo respecto a las consecuencias que ya nos trae o nos va dejando el cambio climático. Sí, mira, sería bueno mencionarlo a corto plazo, ¿no? Hay un decreto de urgencia ante el déficit hídrico que nos da posibilidad como Ministerio digamos, de Desarrollo Agrario y Riego, donde se encuentra también inmerso la Autoridad Nacional del Agua, digamos, de hacer medidas, ¿no? Hasta diciembre que nos autoriza este decreto de urgencia, ¿no? En esas medidas, como ANA, tenemos, digamos, el equipamiento, rehabilitación de 437 pozos en el Titicaca, la descolmatación de 6 presas en Cusco y también la implementación de 5 estructuras de medición en el departamento de Cusco, ¿no? Esto con una inversión que rodea más de los 17 millones de soles y que deberían ser implementados en un corto tiempo hasta el mes de diciembre, ¿no? Y si hablamos de un largo plazo, yo pienso que deberíamos ver alternativas de fuentes de agua, ¿no? Poco valoradas como el agua subterránea, que nos faltan estudios hidrogeológicos y que deberíamos desarrollarlo en toda la sierra del Perú, ¿no? Muy bien. Como también pensar en grandes presas, en grandes obras Eso. hidráulicas que nos ayuden a regular el agua en época de lluvia y utilizarla en épocas de seca o tiempos escasos de agua como ahora lo venimos percibiendo, ¿no? Y Ujú. también en la tecnología, tecnificar digamos, el riego, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto lo venimos haciendo de forma articulada con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, porque estamos inmersos ahí y somos parte de un plan más, digamos, más grande, donde las demás oficinas del ministerio o direcciones del ministerio o PDs del ministerio
también están tomando otras medidas ante el déficit hídrico, ¿no? Ujú. Pero, y que son medidas clave, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder tecnificar o en todo caso seguir avanzando, ¿no? En la aplicación de este riego tecnificado para que precisamente se logre el ahorro, el mejor uso de lo que es el agua para los cultivos, para el sector agro. Y además también usted hablaba de desarrollar estas investigaciones o estudios de el agua subterránea. Y en otro punto usted señalaba también de la construcción de presas, represas mucho más grandes, estamos hablando de reservorios. Esto último, ¿por dónde pasaría? El ANA, la Autoridad Nacional del Agua, puede presentar esta necesidad de poder construir estas grandes obras, hablamos de los reservorios, o por dónde pasaría? ¿Qué entidad podría requerir o proponer la construcción de estos reservorios? Cuando sabemos Lima, Chiclayo tienen, sin embargo hay otras regiones que todavía necesitan, o en todo caso tanta falta hace ese tipo de infraestructura. Los llamados a concebir estos, digamos, estas obras hidráulicas, estas grandes obras hidráulicas, principalmente son las regiones del país, ¿no? Los gobiernos regionales deberían ya tener estos proyectos identificados y en desarrollo muchos de ellos también, ya que en el futuro deberían ser implementados para, digamos, evitar, ¿no? O en todo caso, no tener impactos que nos podrían afectar, digamos, grandemente cuando se presentan estos fenómenos, ¿no? Claro. Eh, Principalmente, ¿no? Son los gobiernos, pienso que deberían ser los gobiernos regionales que conducieran este proceso, ¿no? Claro, estamos hablando entonces de una brecha importante, ¿no? Porque en realidad son pocos son pocas las regiones que cuentan con este tipo de infraestructuras o reservorios con esa precisión para poder precisamente almacenar el agua cuando haya en demasía, ¿no? El agua y cuando haya escasez o déficit hídrico, como en estos momentos, pues puede hacer el respaldo para poder brindar de este recurso a las poblaciones, no solamente para el uso diario, sino estamos hablando para la misma agricultura, la dinámica de la industria que requiere del recurso. Sí, por comúnmente cuando se hacen, digamos, las presas o grandes presas, son, digamos, de uso multisectorial, ¿no? No Claro. solo se beneficia un sector, sino también el uso poblacional, las grandes ciudades, la agricultura incrementa áreas agrícolas, incrementa su producción y en consecuencia también el nivel de vida de los agricultores, ¿no? Pero también se podría aprovechar estas presas, digamos, en la generación de energía, ¿no? Porque para la generación de energía en época seca es difícil, digamos, conseguir este tipo, digamos, de fuente de agua y, digamos, producir de acuerdo a la demanda, ¿no? Entonces, digamos, estas grandes presas o grandes obras hidráulicas que se piensa implementar deberían ser de multisectoriales o múltiples usos, ¿no? Ujú. Muy bien, ingeniero, nada más por último, desde la Autoridad Nacional del Agua, ANA, usted como vocero, como representante de esta entidad, ¿cuál sería en todo caso su llamado, ¿no? A la población en general de las regiones que de repente se ha estado sobrealertando sobre una posible escasez? Incluso se habló de meses, dicen 3 meses ya no va a haber agua en determinada ciudad. ¿Cuál es lo real y su mensaje en todo caso a poder entender mejor la situación que enfrenta nuestro país? Claro, no conducirse, digamos, o dejarse llevar por, digamos, afirmaciones que todavía no estamos, ¿no? Es difícil, digamos, eh, predecir el futuro. Nosotros, como Estado, estamos tomando todas las medidas. El gobierno central está dictando los decretos de urgencia y destinando los presupuestos para evitar cualquier contingencia, ¿no? Entonces, yo expreso que la población debe estar tranquila y que se va a tomar todas las medidas como si ya se viene haciendo desde tanto de la Autoridad Nacional del Agua como del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no?
A tomar las medidas y sobre todo garantizar, ¿no?, el recurso para las poblaciones, que es lo más importante. Muchísimas gracias por este último mensaje y también nuestro llamado a los gobiernos regionales, ¿no?, a poner en agenda la construcción de estos reservorios que tanto hace falta para sus propias poblaciones. Muchísimas gracias a nuestro invitado de esta tarde vía Zoom. Él es el ingeniero Ernesto Fonseca, especialista de la Autoridad Nacional del Agua, con nosotros. Muy buenas tardes, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad brindada. Claro que sí, muchísimas gracias a usted.